Hola a todos, empiezan a conectarse. Teníamos un vivo hoy estamos empezando sobre entrevistas para empresas de afuera. Hubo mucho interés por parte de nuestra comunidad de perfiles digitales sobre este tema. Desde abril, empezamos con distintos webinars y distintas acciones como esta, compartir información con ustedes, desde armado de perfil de LinkedIn, desde entrevistas virtuales, como fue el jueves pasado, y hoy enfocado más a entrevistas para empresas de Estados Unidos, para empresas de Europa. La verdad que hay mucho interés por este tema y es un montón lo que podemos hablar, pero queríamos invitar a Osvaldo Sosa de Chanis para que desde su experiencia de Headhunter Global, ya desde hace más de 2 años para compañías de afuera, pueda ayudarnos a dar un poquito más de información sobre este tema, y por eso lo voy a invitar a él a que se sume a este vivo. Es argentino, ahora está viviendo en Francia desde hace 2 años. Ahora nos va a contar un poquito más él de su experiencia y demás. Hola, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿todo bien? Gracias por Buenísimo. la invitación, nos conectamos por fin en vivo. Esto ha sido Sí, muy ensayado y muy practicado para que todos tengan un momento muy productivo. Así que bueno, y gracias por el coaching que me hiciste para preparar un poco el discurso y el contenido. a vos por sumarte, en serio. Buenísimo, muy bien. Bueno, si ¿Cómo querés, venimos de audiencia? contanos, Tenemos estamos 10 ahí, se empiezan a personas. conectar, ¿sí? Bien. Eh, ¿Qué hora es allá? ¿Me decías las? Son las 5 de la tarde de Ah, un wow, viernes. perfecto, Final de viernes. semana ya, sí, objetivos cumplidos. Y ¿En si qué no, la parte lista de cosas de, para hacer el lunes. ¿En qué parte de Francia estás? En el sur por el lado de entre Montpellier y Toulouse, en una ciudad Ah, mira, chiquitita de 20.000 habitantes. qué lindo. La verdad que sí Eh, me gusta, me gusta. Es el equivalente a San Pedro en Buenos Aires, por decirlo así, o Cafayate en Salta. claro. Bueno, decíamos, Osvaldo es argentino, Osvaldo es cordobés, aunque en la tonada ya queda poquito, pero después viviste mucho en Salta, me decías. Sí, sí, que toda mi infancia, adolescencia en Salta y después hice estudios y carrera profesional en Buenos Aires. Ok, Así que bien, bien surtido el contenido argentino. perfecto, buenísimo. Adicionalmente mi mamá es Eh, patagónica, pero esa es la sorpresa. Todo mezclado. Tenemos todo. Ok. Bueno, ¿querés comenzar a presentarte, empezar, digamos, como mientras Sí, empieza a conectar cada vez más? genial. Eh, Bueno, estudié Administración de Empresas, me recibí en 2010 y desde entonces me dediqué a la gestión de proyectos, principalmente de proyectos de tecnología. Así que hice una carrera más o menos de Project Management, por así decirlo, de más o menos 5 años Ujú. en empresas que hacían creación de contenidos web, páginas web automatizadas, implementaciones de SAP, Siebel, y cosas así como muy, muy geeks, muy nerds. Lo que me Ujú. gustaba en la gestión de proyectos, en esta clase de proyectos, es que el ciclo de los proyectos es muy corto. Entonces, en un año tenés muchos ciclos, mucho aprendizaje, mucho cierre de trimestre, muchas cosas, y ahí aprendes todo sobre gestión de proyectos Wow. muy comprimido. Después de eso trabajé en el armado de negocios para empresas que están Ujú. en el exterior. O sea, siempre estuvo relacionado mucho mi trabajo con Estados Unidos, por la naturaleza del trabajo, pero el más intenso fue cuando empecé a trabajar directamente para California, para una empresa de Silicon Valley que está desarrollando su tecnología y llevándola a todo el mundo. Ok. Así que ahí aprendí fuerte, Wow. ahí fue donde aprendí un montón. Y ahí también tuve mucho del choque cultural, del cual vamos a hablar vagamente hoy. No vagamente no, pero precisamente hoy. Sí, sí, total. Así que, Y no, estaba interesante y la verdad que nos conocimos casi como de casualidad, de pimponeo de mails o de emails, y me parecía tu mirada, o sea, de toda la experiencia que traes, sumado al estilo y la forma en cómo encarás cada proyecto de búsqueda, me parecía súper rico para traerlo acá y compartirlo con quien hoy se empieza a sumar y demás. Así que si querés buenísimo. arranquemos, ¿sí? Vamos. Este Instagram Live va a quedar grabado, lo comento para todos los que se están conectando también. Había mucha gente que por temas de reunión, estamos a las 12 del mediodía acá y demás, nos pedía que esto quede habilitado para después consultarlo, etcétera. Está habilitado toda la parte de comentarios, ¿sí? O sea que están ya empezando, digamos, como a conectarse y a saludar y demás. Así que eso va a haber preguntas que pueden ir haciendo mientras nos van a ir escuchando, pero queremos que sea lo más enfocado a lo que a ustedes les cope del tema, ¿sí? Bien, Así bien. que Sí, cuando arrancamos les guste un con... tema pueden poner el corazoncito, así vemos la lluvia de Sí, es corazones. verdad, Y yo te voy a después hacer podemos eso. profundizar sobre los temas en otros webinars. Pero Sí, total, porque la verdad que entrevistas para empresas de afuera tiene un montón, digamos, como muchas de aristas. cosas que podemos hablar Sí, desde, no vamos, esto no va a ser una clase de inglés ni mucho menos, pero digo, se puede ampliar un montón de cosas y la verdad que quizá nos queda hoy cortito, pero también está bueno tener su feedback, ¿sí?
Así Perfecto. que, bueno, gran tema. Arranquemos con lo que se me ocurre, si querés más de previa, antes de llegar a la parte de conectarme por Zoom o por donde sea que me convoquen a la call, es cómo culturalmente tengo en cuenta qué cosas que quizá cuando me convocan a una entrevista local, digamos, o de mismo país, no es necesario, ¿sí? O sea, ya estoy hablando con alguien de afuera, ya estoy, digamos, en esa situación, incluso antes de nuevo de conectarme. ¿Y qué tengo, digamos, como tener ahí como de insight o qué cosas crees vos que suman para ya ponerme como en órbita, por así decirlo? Sí, tal cual. Bueno, yo soy muy fanático de la preparación para cualquier cosa que hago, así que paso mucho tiempo de reflexión antes de la ejecución. Y la ejecución en sí es un pimponeo que puede ser aleatorio, pero uno tiene que ir preparado con un contexto y un background suficiente como para jugar el juego, digamos, y estar a la altura. Ujú. Cuando uno tiene una entrevista con alguien de otra cultura, se enfrenta con cosas que a veces hay que despojarse uno de la cultura y como hacemos el chiste, pero no es tan chiste, no llegar a la reunión tomándose un mate, sino llegar a la reunión limpio, perfecto y profesional, digamos. Ujú. Después, ya más de cara a tu entrevistador, hay que entender bien que hay países donde la puntualidad es muy, muy importante. O sea, este webinar, por ejemplo, lo empezamos súper puntual, estaba como muy pautado y de a poco empezó llegando la gente. El yankee típico que viene a la entrevista llega a la hora pautada y en el minuto número 2 de la entrevista ya está hablando del sujeto, digamos, ya está hablando del tema. Ah, bueno, No tenemos un precalentamiento ni nada, o sea, es verdad, sí. usualmente hacen sus entrevistas, que ellos le dicen back to back, o sea, hacen una entrevista a la una, a las 2, a las 3, a las 4 y a las 5, y vos sos el de las 3, digamos. Y si ya llegaste tarde, vas restando puntitos, digamos. Amo. Puntualidad, uno. Entender la hora en la que está la otra persona, porque yo tengo las 5 de la tarde, ustedes tienen el mediodía, la gran Mediodía. mayoría de esta audiencia. Si estuviéramos conectando con California, por ejemplo, que es una empresa que suele contratar gente remoto, California tiene 5 o 4 horas menos de Argentina, dependiendo del horario de verano. Así que eso es muy importante, porque por ahí uno está repasado, son las 4 de la tarde, sale de una reunión, se va a una entrevista, qué sé yo, y hablas con una persona que está tomando su café a la mañana. Claro. Así que hay que entrar un poco ahí en ese síntoma. Y después entender el contexto donde está esta persona. ¿Sos la primera reunión o la última reunión del día? ¿En qué ciudad está? ¿Cómo está el tiempo? En Argentina estamos en el hemisferio opuesto, así que por ahí nosotros estamos en invierno y estamos como medio para atrás y acá estamos en primavera, entonces llegás, te sentás, hiciste eso y después a la tarde te vas a dar una caminata. O sea, hay que entender bien cómo jugar ese juego, Ujú. el contexto y eso ayuda a entender mucho la emoción y cómo la otra persona se va a conectar con vos, ¿no? El objetivo siempre es conectar con el otro humano, atravesar la pantalla y conectar con el otro humano y hay que entender un poco ese contexto. Sí, Y después, último matiz, no es lo mismo un americano de Estados Unidos, que como decíamos, yo tenía la impresión de que tienen un iPhone en cada mano, que te responden mails todo el tiempo, que están como súper al palo, y los californianos que son más chill, más relajados y sí. con un touch base por día están contentos. Es diferente. Así que a esos Ujú. matices hay que tenerlos en cuenta como para llegar a la altura, ¿no? Para estar ahí. Sí, sobre todo porque acá las entrevistas, y hablo quizá más del ámbito local, argentinas, tienen toda esta parte de intro y de más relajadas, ¿no? Como de, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo llegaste? Si es que, bueno, si en este caso no El llegamos, ¿no? Pero tráfico, sí. claro, el Zoom, bueno, ¿cómo estás? ¿Con quién pasas la cuarentena? Es como una especie, como somos nosotros culturalmente, ¿no? Como de empatía, de, bueno, esto. O quizá la persona ya llega muy relajada a la entrevista, quien sea recursos humanos o la línea, no viene con un, si querés, objetivo claro, conciso, Sí, o sí es lo tiene, diferente, sí. pero se lo toma de una manera un poco más relajada. Allá afuera no pasa eso. No, acá no vas a hablar, bueno, yo estoy en Francia en particular, y también tengo experiencia para hablar de Francia y de Suecia, que conozco de primera mano, y no vas a hablar de cosas Claro. que salen de lo estricto profesional. En general no, a menos que ellos después te den la mano y ahí sí los argentinos rápidamente nos acoplamos a eso. Pero mi recomendación siempre es 1 o 2 minutos para entender el contexto, para ver si nos escuchamos y nos vemos bien, y de ahí directo al hueso, Al tema. digamos. O sea, Directo a tus capacidades, a tus conocimientos y después a tus ambiciones, digamos, a tu carrera. Así que ujú. es diferente. En Argentina sí tenemos más espacio para hablar y somos más flexibles y lo disfrutamos. Es parte de nuestra cultura. Hay otras culturas que prefieren no hacerlo. Así que estar ahí como... Directamente. Sí, 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 sí. Es súper interesante esto porque también nos desafía a empezar ya siguiendo el tema, ¿no? O sea, ya entramos en el contexto de entender en qué uso horario está la persona, cómo es, digamos, en ese contexto está esa persona, digamos, trabajando ahora, si a la mañana, si a la tarde, qué empresa, con qué tipo
de puesto nos estamos convocando, nos están queriendo machear. Y también pienso ahora, empieza la entrevista y ese pitch profesional que acá tímidamente a veces se arma, ¿sí? Es raro que un candidato arranque con todo el empuje, digamos, queriendo venderse a sí mismo. Allá, si dijéramos, eso es como un must, ¿no? Se Arrancás puede y usar tenés, totalmente, sí, se usa y se espera, digamos. claro. La idea es que el personaje, la idea es que la persona que se presenta haga un personaje, digamos. Eh, que el profesional se venda, no que venda mucho humo, pero que sí diga con líneas de impacto qué es lo que hizo, cuál es su background, cuál fue su formación. Y también eso es súper importante, hacer hincapié en que no es lo mismo para un argentino o para un americano decir, estudié en Ditela, hice el máster de economía. Ah, sí, Ditela, ya sé qué es Ditela, ya sé de qué trata el máster de economía de Ditela, ya entiendo más o menos todo. Pero si uno dice, bueno, estudié en una universidad que es muy prestigiosa y muy conocida por su alta exigencia en el nivel de detalle en matemáticas, eso es mucho más rico para decir a un reclutador o a un CTO o a quien sea que te esté entrevistando Total. en el exterior que no saben lo que es Ditela ni lo que es el sistema educativo de máster, MBA o lo que sea. O es diferente, ¿no? Cambia en cada país. Así que Total. poner lo más liso y llanamente posible los atributos de todo lo que hicimos. Sí, y esto también de, o sea, tener como ese pitch bien armado de inicio y de impacto y sintético, porque creemos que acá el tiempo es clave, ¿no? O sea, de hecho, Sí, es oro. eh, Sí, sí, sí. me contabas que incluso entrevistas pueden terminar antes por la falta de interés de, digamos, del reclutador. Y acá en realidad, por cortesía o por empatía cultural, no lo hacemos. O No se sea, aunque hace. el perfil Sí. no aplique, se respeta la media hora al menos, o se da un cierre lo más simpático posible. Cortés, sí. Y ahí no, ahí me decías que si no atrae de entrada los primeros 10, 15 minutos por la agenda y la vorágine que tienen y por la forma que son, podrías Tal cual. cortarla al toque. Una reunión que está planificada a durar 1 hora, pero si a los 10 minutos te das cuenta de que la persona no sirve, lo más probable es que la corten. O que la corten, que me pasó a mí que me dijeron, éramos 5 personas, yo era el entrevistado, y hicieron preguntas y vimos rápidamente que yo no era un match para la posición, que yo no era lo que necesitaban o que no estaba a la altura de lo que ellos estaban pidiendo. Entonces el fundador de la empresa, porque era una empresa chica, 10, 15 personas, estaba el fundador y 3 de sus colaboradores. Y el tipo dijo, bueno, yo ya no tengo más preguntas. No solo me lo dijo con la voz, sino que me lo dijo con su cuerpo y con sus manos. Yo ya no tengo más preguntas. Hizo Listo. esta. Y ahí fue como, bueno, está bien, claramente no soy match. Él no me ha puesto de venta, yo tendría que haberla peleado y decir, mira, esto, no te interesaría saber, pero bueno, claramente yo no soy un personaje de ventas, soy más de gestión de operaciones, otras cosas. Así que, pero sí puede pasar que se corte la herramienta, La la, call sin ningún problema, en cualquier momento, con lo cual totalmente sí. evaluar el tema del timing, que a diferencia de entrevistas locales es un tema, pero no es como para estar tan atento, cuando estamos teniendo entrevistas con afuera, es un must ahí de tener como de generar atracción, de generar empatía, de venderse muy rápidamente y sintéticamente, y a Exacto. la vez estar pendiente de lo que le pasa al otro con tu respuesta, estar muy permeable a cómo va respondiendo. No me puedo saltear, no escuchar, no me puedo no saltear, ver el tono de voz, la forma en que lo cuenta, porque encima lo estoy conociendo, es alguien totalmente distinto. Tal cual, cada detalle que te dan es feedback directo para que vos vuelvas a conectar con esa persona. Así que desde la puntualidad hasta la intensidad y la condensación de la información hasta la entrega, todo es como, es crucial. Es crucial, hay que estar muy atento. Y es un entrenamiento también de varias veces. Si en la Ujú. primera te va mal, lo más probable es que en la segunda te vaya mejor y en la tercera te vaya bastante mejor. Así que, fear Hablamos not. también que acá nosotros solemos contar nuestra experiencia o nuestra, digamos, como detalles de logros, etcétera, quizás de una manera más discursiva, contando todos los detalles, ¿viste? Etcétera. Y ahí están muy acostumbrados al delivery, o sea, tienen como el entregable como súper concreto Presente, y quieren conocerlo rápido. Entonces, nuestro discurso de cada una de las cosas que contemos tendría que estar enfocado a agregué valor en esto. tal A, cual. en O sea, mi negocio contar se una benefició por historia. esto. Tal cual, contá una historia donde vos seas el protagonista y donde hiciste cosas cruciales y contá qué fue lo que pasó después, al final de esa historia. Por ejemplo, entré a esta empresa. Cuando entré a la empresa éramos 3 y cuando me fui éramos 35. Entonces, en Claro. ese crecimiento, ¿qué hice? Ayudé a adoptar políticas de convivencia, de trabajo en oficina, de horarios, de formas de comunicación,
de interacción entre los equipos. Y ahí son como cosas directas donde uno dice, ¿qué hizo Osvaldo en estos 3 años en esta empresa? Y ayudó a esto, 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 esto. Ah, un checklist de entregables, de cosas tangibles Claro, que podemos hablar y que uno por ahí es lo que quiere para su empresa, ¿no? Así total. que eso, sí, sí, sí. Sí, y acá también eso es como que a veces lo dejamos entender, no somos tan directos diciéndolo y dejamos que el otro se lo imagine o que haga el No, trabajo claro. el otro por Trabajé en nosotros, Mercado ¿no? Libre. Ah, impresionante. No, ¿qué hiciste Claro. en Mercado Libre? ¿Qué pasó en Mercado Libre? ¿Qué? Yo cuando tengo entrevistas acá en Francia, por ejemplo, mías personales, digo, sí, trabajé en DirecTV. Les tengo que explicar qué es DirecTV. Bueno, nosotros DirecTV es natural no solo en Argentina, sino en toda América, desde Estados Unidos hasta Argentina. Y adicionalmente les tengo que contar que trabajé en el momento en el que estaban lanzando la Copa del Mundo en 2010. No, 2012, el Mundial de Fútbol. Y entonces habían Ok. lanzado un producto que se fueron a la venta y marketing lo puso en el mercado y la gente lo compró, pero la gente de Haití no llegó al entregable. Así que yo estuve en ese Directamente. proceso y les tengo que contar esa historia de contexto, la época. Uso el Mundial de Fútbol 2012 porque en todo el mundo se entiende más o menos. No sé si sean o no fanáticos del fútbol, se sabe que en ese año hubo un Mundial de Fútbol y que las cosas, Sí. los negocios alborotan, digamos. Y después cuento cuáles han sido los entregables que yo di en ese momento, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos con el equipo? ¿O cómo fue que yo me configuré como profesional para que la empresa alcance un objetivo? Así que es storytelling, más entregables y más... Todo como medio sutil, tampoco hay que llegar a decir, no sabes lo que No, no, hice no, yo obvio. en el Mundial 2012, fue un espectáculo mi presencia, pero más o menos tiene que ser como cortito al pie, bien ensayado, sobre todo asumiendo que la entrevista es en una lengua extranjera, así que hay que estar como con tener esos Con un conocimientos timing bien muy frescos. fuerte. Sí, 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 frescos, Otra bronceados. de las cosas que también pasan acá es la parte de las preguntas, el interés que tiene la persona que está siendo entrevistada por conocer más del negocio, del puesto, de la compañía a veces. Sí. Es clave tener esas preguntas muy bien armadas en entrevistas, sobre todo en negocios globales o con productos globales. O sea, hasta es como si se quiera como tener el highlight ahí de mis preguntas bien armadas y adaptadas a cada entrevista. Sí, adaptarse a cada entrevista, sí, claro que sí, y entender cómo los productos donde yo he participado se comparan a los productos de primera línea, por así decirlo. Trabajé en pedidos ya, por decirlo. ¿Qué es pedido ya en Europa? Es Deliveroo. Ah, bueno, trabajé en una empresa de tal cosa, el match, ¿no? Que se entienda cuál es el producto, y después sí tener preparado decir, no, pedido ya creció un montón con la cuarentena, la verdad que los sistemas de no dan abastos, la interfaz necesitaba estas cosas, yo como diseñador UX, UI, hice tal otra. Sí, sí, tener como bien preparado y que sea relevante. Eso me han pedido a mí personales como keep it relevant. O sea, no empezar a Claro. contar toda una historia sobre el COVID en Latinoamérica, No, no, sino no. decir, mira, este producto y tal cosa y que sea exportable a la situación donde está la otra persona. Así que sí, bien preparado para cada entrevista, por supuesto que sí. Y hay incluso eso que a veces pasa en películas, te digo mi referencia, o conoces gente que lo hace, viste que a veces usan determinado momento de la entrevista simulando cierta pregunta o incomodidad de tu parte para que vos reacciones o salgas de esa situación. Y quizá acá somos como más amenos o no son entrevistas tan de simulación o que van a provocarte cierta incomodidad a propósito para ver cómo la manejas. Ahí entiendo como que es más, si querés, como un challenge en el momento, en vivo, que te pueden plantear y vos, tipo, para ver que, si te descoloco o no. Totalmente, no solo descolocarte desde lo personal para ver cómo reaccionás y para ver si sos una persona confrontativa o no, o capaz de tener estas interacciones en su idioma, sino también para ver cómo te desarrollás técnicamente en live, digamos. Si ahora a mí me hacen hablar, por ejemplo, de Claro. física cuántica, van a ver que no soy un físico cuántico. Pero un programador, muchos programadores que hemos reclutado nosotros, que los mandamos de Estados Unidos, es compartir pantalla y empezar a codear en vivo, con un Ah, CTO, o directo. sea, con un tipo que tiene 15 años de experiencia y dice, che, ¿cómo harías esta integración entre esta API y esta otra cosa? Directo. No puedes hacer agua. Si haces agua ahí es como, ha fallado todo. Por más que sea simpático, Claro. o sea, así que si a un diseñador le preguntan, esta paleta de colores está buenísima en la pantalla, porque la pantalla tiene 1 millón de colores, pero tenés que imprimirlo. ¿Cómo pasarías a esta otra paleta de colores?
y no sé, y seguro Photoshop tiene el truco para hacerlo, digamos. Un profesional no puede hacer algo en esos momentos, digamos, o Ok. tiene que estar a la altura de... Sobre todo porque estamos en contexto siempre virtual y tenemos ahí toda la parte de chat, de compartir pantalla, con lo cual es mucho más fácil que si estamos acá, o sea, haciéndolo, bueno, presencialmente en este contexto no, pero antes lo podíamos hacer conociendo una compañía acá de manera presencial donde uno se expresa, etcétera, y no hay opción de, sí, en algunos casos más avanzados hay un challenge ahí vivo, pero si no, eh, quizá en las estadios más adelante, y acá es en el momento, al toque. Claro, porque mientras antes filtran a los... Esto es terrible, pero esto es verdad. Mientras más filtren a los elementos... Ahí se cortó justo, o a mí sola o ahí. Volví, Ahí volví, está, sí, ¿me perfecto, escuchan? volviste, me quedé. ¿Estoy? Sí, re. Instagram lo tengo bloqueado para que a la 1 hora por día se bloquee y ya no lo puedo usar más. Así que Ah, me bueno. hizo como, che, basta. Mientras, bueno, decía, el anuncio, esto es terrible, pero es muy cierto. Mientras antes uno descalifica a los elementos no deseables para la empresa, mejor. O sea, mientras antes detectes el no fit cultural, la incapacidad técnica para Claro. algo, lo que sea, mejor, porque pensás que esta es una persona que nunca te va a ver en la vida salvo por Skype. Así que lo más probable es que la primera entrevista sea un filtro, la segunda sea un filtro y otra sea un filtro. No ni con mala onda ni cizaña, pero realmente identificar si sos la persona que necesitan. ¿Qué es lo que valoran de un talento de la TAM? Hablo, si querés, genérico, no me voy al caso argentino puntual, pero más allá del preconcepto que pueda tener cada empresa versus persona, porque hay tantas como en el mundo, ¿no? Sí. Pero, ¿qué valoran de venir a buscar talento acá? Bueno, la Según tu opinión. principal, sí, sí, tengo 2 puntos ahí. La principal es que somos muy competitivos en lo que es precio-calidad, digamos. Por ahí Claro, estamos en economías un poco más débiles y eso nos hace más competentes. Por ejemplo, California es la quinta economía del mundo. O sea, no, separándola de Estados Unidos, son muy ricos en California, con lo cual los salarios y los alquileres están como claro. en la órbita. Así que nosotros somos como súper competitivos en ese tema y para empezar, la segunda cosa es que no tenemos un acento en inglés tan fuerte como los indios. Tenemos algo como más llevadero. La Claro. tercera es que, a comparación también de mercados como India o Filipinas, otras cosas que también podrían entregar como nosotros servicios, es que estamos en el mismo uso horario más o menos. Entonces la definición de Latinoamérica no es, como dicen las empresas, offshore, cuando adquieren servicios de afuera, sino es nearshore. Están en el mismo uso horario, culturalmente no somos tan contrastantes, técnicamente somos muy competentes, tenemos buena formación, así que creo que Latinoamérica tiene mucho por ofrecer a mercados, por ejemplo, como Estados Unidos. Ujú. Europa es diferente, pero igual se adaptan. Tenemos 4 o 5 horas según el horario de verano. Así que creo que para Estados Unidos somos competentes por eso, por uso horario, idioma y porque somos bastante competentes. Me anotaba ahí de la charla que fuimos teniendo antes, de qué temas quizá que para nosotros son más, no sé si tabú, pero que es más difícil hablar, para afuera son mucho más como naturales o hasta cotidianos y van a buscarlo al toque, ni bien te Sí, conocen. Que es la sí, lo parte más sensible es el de dinero, la sí, compensación. Los profesionales en Estados Unidos y en otros países de Europa se califican y mientras más calificados y experimentados tienen su sueldo, ¿no? Lógico, una escalera. Pero bueno, para empezar, súper importante, en Estados Unidos los salarios se calculan en base anual. En Europa también me pasa. Se habla de 30, 40, 50 mil euros por año y lo mismo en Estados Unidos, pero en dólares. Y nosotros ujú, hablamos en pesos por mes. Así que si estás en una entrevista y me preguntan cuáles son tus expectativas salariales, que te lo van a preguntar en inglés, así que tenés que en el momento calcular cuánto deberías ganar en dólares para que sea equivalente en pesos en años, te no, vuelves no te loco. morís, me muero. Y eso lo van a preguntar de frente manteca, digamos. No hay tu tía ahí, digamos. Ellos quieren saber cuánto cobras por hora, por ejemplo, en el caso de... pasan del año a la hora. Eso es lamentable para nosotros, pero pasan de un salario anual fijo a un diseñador que trabajo este proyecto 30 horas. ¿Cuánto cuesta tu hora? 15, 20, 25 dólares. Así que, Claro. y eso se habla naturalmente, es uno de los requisitos y no hay que tener miedo. Por ahí uno hace un pedido, después se usa mucho la contraoferta, se Ah, usa mira. como che, ¿cuánto querés? Y quiero 35. Mira, te ofrezco 30 más 5 de comisiones. Bueno, qué tan difícil. Y haces ahí como ves
cuánto cedes vos para que el otro gane y llegás a un win-win, ¿no? Así Con que lo cual sin miedo. ese es un tema, obviamente tenerlo preparado de antes, hablar en Sí, anual siempre. sí. No me meto en toda la parte más contractual porque es justamente súper, viste, como propia de cada uno. Y sigo en otro tema que quizá para nosotros tampoco es como súper habitual, que es completar formularios, que es muy habitual para cuando estamos en procesos de recruiting para afuera, completar un montón de formularios por cada etapa. No solo cuando estoy cerrando al final, que estamos más acostumbrados acá, cuando ya me he confirmado el ingreso, completo, digamos, bueno, papeles y empiezo a mandar info mía, etcétera. Sino, esto se hace desde la etapa uno. Antes incluso de la primera entrevista, empiezo a completar forms de referencias, forms de mi formación, ¿no? Sí, es medio fiaca, pero sí. Después quiero volver a la pregunta que me hace ahí un amigo que Ay, quería sí, saber. ¿Es bruto o neto igual que... En Europa es bruto o neto igual que en Argentina? O sea que si ok, yo hago una negociación de salario es eso menos los impuestos, que es más o menos lo mismo, 30, 35, depende del país, pero más o menos lo mismo. Y en Estados Unidos el contractor no paga impuestos en Estados Unidos y firma un formulario específico diciendo yo no ejerzo en Estados Unidos y los impuestos los arreglo en mi país. Y ahí, liberación, la empresa no está obligada, el contractor no está obligado y después uno en Argentina pagará un monotributo, pagará sus aportes independientemente. Así que ok. eso... Y respecto a los forms, y sí, estoy en Francia. Francia es el país de los papeles. Aman los Mirá papeles, vos. les fascina. Y no en PDF, los quieren en papel físico. O sea, yo vine del primer mundo y pensé que iba a ser diferente esto, me vendieron otra cosa. Pues no. Sí, depende de qué tan burocrática sea la empresa, pero me ha pasado que las chicas de HR me piden, che, ¿me pasás este formulario? Y era un formulario de 8 páginas. Uf, Más todo lo... Y era como copiar y pegar, que ni siquiera puedes copiar y pegar. Era traspasar toda la información de mi experiencia profesional, que está bien expresada en LinkedIn y que además me tomé el trabajo de hacer en mi currículum, me lo piden en este formulario. sí, Sentí que me sí, sí. encerraron. Y ese formulario tenía experiencia, estudios, nivel de idioma y referencias. Referencias a quien, en caso de que yo prospere, podrían hablar conmigo para ver, che, ¿cómo trabaja Osvaldo? ¿Cuál fue su experiencia? O cómo... Así que sí, fiaca, pero bueno, un currículum para cada búsqueda. Hay empresas que son más burocráticas y te piden un form antes. Y bueno, Francia le fascinan los papeles. En Suecia no, en Suecia son Mirá redigitalizados, vos. así que Suecia es medio el futuro, es un país que adoro. Así que sí, No, paciencia. y Estados esto de Unidos no. las, ¿no? Última detalle, Estados Unidos te hace firmar este famoso formulario, el DW8, D8, no sé qué, que se Ujú. encargan ellos, rápidamente lo hacen, lo puedes firmar digitalmente y se lo mandas. Y eso ya tienen Directamente. su liberación impositiva, entonces volviendo ahí, círculo responsable, volviendo al tema de los impuestos, ellos ya saben que tienen una persona trabajando overseas, como le dicen, esta persona extranjera, dando servicios, ellos ponen el dinero fuera de Estados Unidos y liberación de impuestos total, Perfecto. con Esto solo un también papel. de que hablabas también de, que nombrabas recién de las referencias, ¿no? Que acá también es como un tema que al final a veces algunas compañías lo piden, medio como que no se usa tanto por momentos, o HR se encarga de una o dos personas, o llamar a la misma compañía anterior y pedir referencias que no está trabajando, obviamente para no exponerlo, pero es clave tener como ese listado de dos o tres que puedan hablar por nosotros, digamos, al momento de que completar Totalmente. esos formularios famosos. Las referencias son claves, sobre todo en este contexto de hablar con un profesional que no vas a ver nunca. Así que está Claro. bueno tener un referente que haya sido colega tuyo, o sea, que esté en tu misma línea. Ujú. Alguien que te haya manageado, digamos, alguien que haya sido tu jefe. Y si estuviste en posición de jefe, alguien que haya sido tu empleado. Entonces tenés como 3 puntos y la gente termina de entender bien cómo se desempeña Osvaldo. ¿Es buen compañero? A ver, hablemos con un colega. Che, ¿qué tal Osvaldo? ¿Cómo es? ¿Ha sido buen líder? Hablemos con alguno de sus súbditos. No, mentira. Claro, claro. Es fácil este es un tipo fácil de manejar. A ver, hablemos con uno de sus jefes. Así que Directamente. sí, 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 las referencias son importantes y si son cruzadas y son gente que conecte culturalmente también con quienes Mejor. están pidiendo la referencia, mucho mejor. Claro, Me ayuda pasó un en montón. Suecia cuando hice entrevistas para ellos y les pasé como referente uno de mis colegas sueco que trabajó en Argentina conmigo, yo sabía que el match cultural iba a ser perfecto y que rápidamente ellos se iban a poder comunicar Ivana, y hablar sobre mí, digamos. Así que sí, es importante los referidos. Sí, sí, sí. genial. Un poco también cuando estábamos hablando de cómo interactuar con entrevistas con otros, ¿no? Quizás ya llegando a líneas fuera de HR o más avanzadas en las entrevistas y en las calls, en realidad con empresas de afuera. Importante lo de las preguntas y también
cuando hay una instancia seguramente de contar ellos o preguntarte problemáticas del mundo o contarte opiniones sobre determinados temas más globales, que quizá acá tampoco estamos tan acostumbrados a hablar de generalidades fuera de lo que es la compañía o el No, puesto. no es necesario ni relevante, pero en un caso de conexión con un extranjero, sí. En un caso de conexión con un americano, no te digo que hables de Trump, ni de lo que hace ni de lo que hace, pero sí hay que entender qué es lo que está pasando con las decisiones que está tomando, o cómo esas decisiones pueden afectar al negocio y por ende pueden afectar a la relación de trabajo. Pero en ese sentido, estar informado sobre el contexto de la otra persona no solo es entender en qué momento del día y si ya tomó, está y si ya tomó o no su café, sino entender también cuál es el contexto empresarial o de negocios, en Político. el cual está emplazada esta empresa y por supuesto entender el político también. Como para entender temas globales y no tocar de oído, digamos. Y en ese sentido yo lo que recomendaría es escuchar varias fuentes de información de varias partes del mundo. Un ejercicio muy lindo que yo hago es yo soy anti noticias, esto ya lo hablamos. Yo odio las noticias, odio los noticieros, pero los escucho. Todas las mañanas, fielmente, escucho los titulares de TN, los titulares de CNN, los titulares de CNN en español, los titulares de DW, que es una empresa, es una cadena de información alemana, que los tiene en inglés y en castellano, los escucho los dos. Entonces Claro, voy viendo más o menos, y son como puntos que van hablando de distintas cosas relevantes, más o menos, y entiendo muy bien, por lo que lo hablamos, estoy muy bien qué está pasando en Venezuela, porque me lo contaron los yanquis a través de CNN, los argentinos a través de TN y los alemanes a través de DW, digamos. Y después, si estás más enfocado a Estados Unidos, escuchar Forbes, escuchar The Economist, y bueno, ya después en Europa hay otras fuentes, pero escuchar noticias así salteaditas, los titulares, total. y en distintos idiomas, es un ejercicio fantástico para el cerebro, se lo recomiendo a todos mis amigos. No, y aparte esto también, porque cuando te preguntan, bueno, contame cuál considerás, según tu opinión, cuál es la problemática mundial hoy, no puedes quedarte improvisando una respuesta ahí o hablando de quizá problemas retro o vintage, digamos, que no son los que están pasando ahora, ¿no? O sea, Claro, uno de los pecados que también tienen mucho los franceses, no es decir que solo somos los argentinos, hablar de las problemáticas argentinas como si Argentina fuera el centro del claro, mundo, digamos. claro, Eh, pues, tener una visión, aunque sea global, medianamente entendible de Latinoamérica, es clave. Entender cómo funcionan los negocios en Estados Unidos también es muy importante. Cuestión de tener una visión global formada y convertirse eh, en este concepto que hablábamos, que era como un ciudadano del mundo, total. un ciudadano más global que tiene más percepción de lo que pasa en su cultura y en su entorno socioeconómico Sí, político y entenderlo todo, digamos. Ojalá, sí, sí, esa es mi sí. misión en la vida, ¿vale? Eso es re personal, pero mi objetivo en la vida es entender, saberlo todo, morirme sabiéndolo todo. Así que tengo varias cosas para aprender todavía. Pero llegado a la entrevista, este ejercicio y este aprendizaje que hacemos todo el tiempo nos pone mucho más a la altura para tener una conversación que salga un poco de la línea de lo profesional y que haga que conectemos con esta persona en términos un poco más absolutos, digamos, y Ujú. no tan enfocados a uno. Sí, tema que acá no se evalúa, que no se pregunta o que se hace muy tímidamente porque volvemos a nuestro centro y nuestra problemática local. Entonces es Sí. raro que en la entrevista se pregunte tu opinión sobre determinada problemática mundial o cuál es tu No, porque puede haber temas apreciación muy de tal. sensibles Claro, que hacen que la entrevista choque, digamos, vas directo a una pared y chocas y explota. sí, sí, Acá sí. sí podés hablar, che, qué escándalo del COVID en París. Uy, sí, bah, yo sí lo hablo, yo como extranjero aparte tengo el don para decirlo. Yo siempre digo, ni loco viviría en París, que es el equivalente a Buenos Aires, por su belleza y por su caos, digamos. Yo ya tuve mucho tiempo en Buenos Aires, me Ujú. encantó, pero no en ese momento. Entonces yo puedo decir, sí, qué escándalo lo de París, la verdad que es un desastre, pero nada, no, hay que estar, digamos. Y yo no tengo Sí, ningún total. interés de ir a ese lugar, pero sé exactamente qué está pasando, digamos, porque Ujú. es relevante, digamos, y te hace quedar mejor, digamos. Sale un poco del track profesional y te pone más como persona, Y en digamos, una esta, persona preparada. digamos, como, viste, tiempo que decíamos de la entrevista bien resumido, bien corto, en este enfoque que tenemos que buscar en pos de qué hicimos, qué entregamos valor, etcétera, ¿hay tiempo para generar empatía con el otro o son más retraídos, tipo más fríos que quizá nosotros culturalmente, que nos copa enseguida generar una ida y vuelta más allá del puesto de lo que estemos hablando? ¿Son permeables a eso o recomendás no bordear eso porque es medio peligroso?
No, yo soy atrevido y voy, pero varía según la cultura y por eso no recomiendo que en general hablemos rápidamente sobre nuestras impresiones personales. Ujú. Eso lo aprendí mucho en Francia, que en Francia nunca te van a decir, este es un ejemplo, pero es muy claro. Qué bueno que está este vino, diría un argentino. Y el francés diría, este vino no estuvo nada mal. O sea, es el Claro, mismo concepto, pero la expresión es diametralmente opuesta. Bueno, lo mismo pasa con las ideas y cosas que tenemos en general en el trabajo. Y para el caso de Estados Unidos, por ejemplo, si la gente está muy ocupada y es una empresa chiquitita y te atiende el número 2 de la empresa que está apagando incendios, no sé si tiene ganas de hablar un poco sobre, che, qué tema el tráfico en Buenos Aires, no sabes, tuve que estacionar en doble fila y después casi atropello a otra persona. ujú, No, o sea, van directo al hueso y por eso también llegar a la entrevista hasta 5 minutos antes y sentarte directo al tema que ellos quieren tocar es clave. ujú. Una vez Ok, pasado el tema de, che, es bueno en contabilidad, es bueno en diseño, es bueno en lo que sea, ¿verdad? Y después aparece más el Osvaldo personal y empieza a entregar, bueno, listo, perfecto, se empieza a conectar. Pero en general no lo recomiendo. Es más como, keep it perfecto. professional, keep it professional. Ok, me quedé con este concepto de cómo ir, si querés, al foco y cómo manejar para gente que es súper extrovertida y que le da más seguridad durante más de la entrevista tener empatía o generar algún tipo de guiño con el otro, de la gente que no lo hace o no lo espera, y cómo son las diferentes culturas ante esto, ¿no? O sea, en qué tiempo es recomendable activar esa parte más de ir a conectar con el otro de un lado humano, no tanto profesional. Quizá dejémoslo para el final o cuando ya nos hayamos asegurado de que primero la Claro, entrevista cumple el tiempo que queremos, no nos cortaron antes, y segundo lo que quisimos decir, más importante técnicamente y hasta profesionalmente, ya lo salteamos, o sea, ya lo hicimos. exactamente. Sí, Ahora sí, sí sí, me relajo un toque y quizá intento conectar de otro lado, pero entrar así de totalmente. entrada no está bueno. No porque son muy time sensitive, ellos son muy orientados al tiempo y si vos en 15 minutos lo diste todo y pegaste buena onda y ves que la otra persona es permeable, por ahí los otros 15 minutos son sociales, digamos. Pero en general mi recomendación es como más profesional al principio y después ya social. Sí tomarse unos minutos al principio para entender el contexto del otro y que el otro entienda el tuyo y conectarse, ¿verdad? Pero ahí directo a lo profesional y una vez abarcados todos los temas y las preguntas que uno como entrevistado siempre tiene que llevar a la entrevista, eso es Ujú. otro consejo, es puntos clave que uno quiere preguntar, entender sobre el puesto, sobre las expectativas que van a tener el otro. Una vez que está todo eso abarcado, ahí sí, si la otra persona es permeable, se puede ir a nuestra versión más latino, porque eso es fascinante Es para el resto re, del mundo. Es sí. fascinante decir, che, hablé con 4 personas, una de, me estoy poniendo en el rol de entrevistador, un pibe de Atlanta, otro de North Carolina, uno de Brasil y un argentino. Y para ellos, ya les digo, el brasileño y el argentino es la misma cosa. Eso es terrible, pero ni siquiera hablamos el mismo idioma, pero eso es como Latinoamérica, es una cosa borrosa que está por allá lejos. Así que hacer el diferencial y decir, che, hablé con Mike, Peter, Joao y Martín. Che, ¿qué onda Martín? No, Martín un copado. Técnicamente estaba igual o mejor que el brasilero y además, no sé, como que atravesó la pantalla. Al final del día te acordás de Martín y por ahí le contás a uno de tus círculos, a alguien de tu círculo social, le contás, che, no sabes, hablé con una persona, la verdad lo quiero en mi equipo, lo quiero conocer en persona. Hay que llegar a atravesar esa pantalla, mostrar cultura y eso hace como otra clase de engagement entre el entrevistador y el entrevistado y ya empieza a formar una formación, una relación laboral a distancia. Distinta, total. Sí, 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 sí. Súper interesante, la verdad que creo que nos preparamos en el antes de la entrevista y todo el contexto de cultural que hay que tener previo, que nos desafía a prepararla distinto a que si nos conectáramos con alguien local. Después vimos todo cómo puntear en nuestro speech, nuestro tiempo, cómo contar nuestra experiencia, no dar sentado o simplemente decir nombres de empresas o de universidades, porque allá no hay referencia de eso, No solo es califica, hacer, sí, sí, sí. claro, no, digamos, hacer referencia a por qué esa universidad es interesante o qué se diferencia y por qué estudié ahí, etcétera, de cómo ir enseguida al delivery, contar mi experiencia en pos de qué entregué concretamente, sin vueltas, directo, rápido y conciso. Prepararnos para situaciones de entrevista que pueden ser quizá incómodas o que están hechas a propósito o preguntas que me descoloquen para saber cómo responder. Eso nos puede pasar y quizá acá no es tan común. Y toda la parte de tener preparadas preguntas y tener una opinión de determinados temas del país del cual nos están escuchando y del mundo, que quizá también el ejercicio de
pimponear opinión sin de nuevo ir a una parte muy border, es algo que nos van a pedir para conocernos más nuestra parte más personal, entre comillas. Así que me parece súper interesante esa parte. Quisiera también que haya ida y vuelta ya somos 31 personas que estamos conectadas. No sé si hay más preguntas puntuales de algunos de los temas que hablamos o le generó interés conocer alguno más y profundizamos. Porque de esta manera me parecía como interesante la participación y el intercambio. Si es que ya incluso algunos participaron de entrevistas para compañías de afuera y tienen algo que quisieran reforzar o preguntarle acá a Osvaldo que está con nosotros en este vivo. Repaso una de las cosas más también que vimos en toda la parte del proceso de recruiting. Están acostumbrados en algunos lugares, no en todos, pero tener una especie de form, con lo cual estar listos y preparados y ponerle onda a esa parte de completarlos, quizás reiterando info que ya enviamos, pero en su formato. Sí. El tema de remuneración, el ejercicio que se nos propone de pensarlo de manera anual o por horas, y toda la parte de referencias, ya tener o buscar esas referencias o tenerlas ordenadas o incluso ya contarle que lo estamos componiendo en determinados forms para... Exacto, prevenir a estas personas para que no sea una sorpresa, una llamada, rara vez va a ser una llamada, creo que usa más mail, pero si te mandan un mail X preguntando sobre tu trabajo, puede ser una buena sorpresa si tenés una gran relación de afecto con esta persona, tu ex colega, o no, así que mejor estar ahí prevenidos. Revisar y esto del CV por cada búsqueda, que acá también no estamos tan acostumbrados a tener un CV por cada búsqueda, sí por quizá determinada industria u objetivo que tenga, pero allá por momentos hasta se tiene como mayor foco en, bueno, mandame un CV adaptado a lo que leíste de mi puesto. Sí, se valora más. El CV con el título, eso que hablamos el otro día. Para cada búsqueda de un currículum y donde cada una de las experiencias, rara vez en un trabajo hacemos una tarea, a menos que seamos, esto es horrible, pero a menos que seamos contadores, vamos a hacer muchas cosas, mismo los contadores hacen muchas cosas, es un chiste, pero en distintos trabajos tenemos muchas experiencias y hacer más foco en alguna actividad que en otra siempre suma. No solo facilita la interpretación de tu perfil, sino también facilita la lectura del reclutador y el interés, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en mi currículum tengo varias facetas, soy ahí como medio múltiples facetas, y una de ellas para una búsqueda que estoy haciendo ahora es, tenemos una pregunta acá, ahí va con la pregunta. Sí, un currículum para cada búsqueda. Se usa mucho en Francia en particular poner el título, no el título profesional, sino el título de qué sos. Por ejemplo, Osvaldo Sosa Chanis, Project Manager, Osvaldo Sosa Chanis, Customer Care, Osvaldo Sosa Chanis, Business Development. Entonces eso es, pum, la primera bomba de qué hace esa persona. Después el pequeño lugarcito con un brief, con una historia pequeña de quién sos, tipo profesional de administración de empresas, experiencia en gestión de proyectos y desarrollo de negocios, trabajando en recruiting técnico. Ah, perfecto, ya saben quién es Osvaldo. O sea, y ahí sí digo, bueno, voy a leer y qué trabajé en esto, y el currículum de una sola página, que tiene todas las experiencias, están más enfocadas o no a esta búsqueda. Uh-huh. Así que eso. La pregunta de dónde buscar, que sabíamos que iba a venir, qué bueno que vino. LinkedIn es mi fuente de buscar precandidatos y también de buscar trabajo. Las empresas postean en LinkedIn, no lo tienen tan al día porque, seamos sinceros, es medio una fiaca ponerlo al día todo el tiempo, pero a sabiendas que la empresa está reclutando, que tiene 5, 6, 7 posiciones abiertas, no nos cuesta nada hacer 2 o 3 clics para llegar hasta la página web de la empresa y ver qué posiciones efectivamente tienen abiertas en este momento. Y ahí postular directamente a la que nos interesa. O hacer una presentación espontánea. Pues bueno, eso se aleja un poco de un currículum para cada búsqueda. Pero esa es como la fuente que creo que funciona más, sobre todo en contextos, países o lugares que no conocemos. Uh-huh. Es como la más universal. LinkedIn funciona muy bien en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, pero por ejemplo en Asia, olvídense, no existe, hay otras reglas de juego en Asia, así que no, tiene otras reglas. Mismo en Alemania tiene una red social que se llama Xing, donde están todos los alemanes y hablan en alemán y son re felices, ellos. No es como global, digamos.
Claro, no claro. es global. Pero sigue siendo esa la herramienta preferida y la herramienta, digamos, con más visibilidad de las empresas en el mundo, como, bueno, red profesional más importante en este momento para ellos y para nosotros, ¿no? Ujú. Te hago otra pregunta acá. En cuanto a los skills digitales, que creo que también un poco hablamos ayer, ¿qué valoración Sí, o qué van a buscar en cuanto, más allá de lo técnico y demás, como skill digital de un candidato? O sea, sí, ¿qué temas totalmente. O valoran? sea, más allá de que que seas un capo programando o que seas un genio haciendo maravillas con Photoshop, o sea, independientemente de cuál sea tu tarea, es muy importante poder comunicar con el equipo y con tu manager y con tus colegas con tu equipo si te toca manejar. Entonces, en ese sentido, hay un montón de herramientas que hoy en día, bueno, Zoom ya se ha popularizado mucho, está súper vulgarizado en todos porque la cuarentena obliga, pero fuera de Zoom, que Zoom existe hace un montón de años, pero la única diferencia de Zoom de ahora, hace 5 años, es el precio de la acción, porque todos lo estamos usando. También tenemos un sistema de chat, como un Messenger un poquito más sofisticado que se llama Slack. El Slack es la vida, es el Messenger del Silicon Valley. Y todo el mundo lo usa ahí y todas las empresas, las startups en Berlín o across the USA, todo en Estados Unidos, lo usan. Es maravilloso, te permite crear grupos como si fueran grupos de WhatsApp. Ujú. Tiene la aplicación móvil, tiene compartir documentos, links y demás cosas. Y es importante que una persona que trabaje para afuera ya esté naturalizado con estas herramientas. Y aunque no las haya usado, que te mires 2 tutoriales en YouTube sobre cómo se usa esta herramienta sería fantástico. Muchas veces en las búsquedas te dicen conocimiento de Salesforce o experiencia habiendo usado un CRM tal. Bueno, no cuesta nada mirarte 2 tutoriales y entender más o menos cómo funciona la cosa. Cuestión de que esa UX no sea desconocida para vos y vayas directo y que utilices esa herramienta para comunicar directo. O utilizar Trello directamente para repartir tareas. Esa clase de skills digitales nos van a afectar a todos. Así que, Sí, let's... más allá del perfil que tengas y del señor y todo lo que estés buscando, hacer reforzar toda esa parte de manejo de esas herramientas que para ellos son súper naturalizadas y son claves y quizá acá a veces estamos como, algunas compañías están usándolas para tiempos internos, otras no, las startups súper, digamos, más aceitadas, empresas más grandes, no, no, entonces está bueno esto que contás, que para ellos es como un must en algún punto. Sí, en particular cuando yo estoy haciendo headhunting de perfiles muy específicos, veo a alguien que ya haya trabajado para Estados Unidos, entonces yo ya sé que esa persona sabe que es Slack, ya sabe que es, o sea, que frente a Skype, si un yankee un día está enojado y le quiere pedir una cosa, Claro. no se va a comer los mocos, digamos, es un pibe que ya tiene este nivel de interacción, así que esa cultura digital es clave. Sí. Brevemente, la pregunta de Sol, Sí, recomendar que no estén, postular en que no estén buscando, sí, sí. O sea, una cosa espontánea de decir, me interesó, y en el caso de que hagamos eso, una linda carta de motivación de por qué estamos aplicando hoy a esta empresa. Porque me gusta personalmente la misión de lo que hacen, porque me parece muy relevante mi experiencia, porque creo que es mi próximo paso para, sí, ujú. sí, sí, a la aplicación espontánea, aunque no estén buscando. Lamentablemente la economía mundial ahora no está buscando, pero no, nada nos frena a prepararnos la reprise, me sale, para La el reinicio, reactivación. la reactivación de las actividades, gracias. O sea, sí, 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 aplicar y llegar con ese costado humano, es decir, hice una carta también de una página donde Ujú. dije quién soy, cuál es mi información, por qué me fascina tu empresa y cómo me encantaría y quedo disponible para ustedes a que me llamen en eventual caso de que les interese mi perfil o que estén reclutando. Levantaste igual de un tema que es el tema de la carta, que acá si querés es muy en desuso, o sea, Sí, es raro que un perfil o un CV adjunte una carta de presentación, generalmente es tu link a LinkedIn o su CV y ya. Incluso no hay un CV por cada búsqueda, sino que hay un CV que generalmente se usa para todo. Y cuando estaba ayudando a una persona a buscar o expatriarse a Europa, me pasaba esto, que estábamos armando cartas y me empecé a familiarizar con esto y dije, ah, wow, la carta para ellos es re importante. O sea, es sí, como, no es como un anexo que si quiero lo leo o no. confieso que la odio, pero es muy importante. Mirá vos. O La prepararla carta, también, imagino. oh no, es terrible, y hacerla en francés ni les cuento, pero sí, la carta es importante. Hay mercados donde sí y no. Hay buscas donde te dicen el cover letter no es importante, es old school,
Ujú. Hay otras donde sí la carta tiene un impacto. Hay que pensar quién es quien lee la carta. Si es alguien de recursos humanos o es el fundador de la empresa. Si al fundador de la empresa le escribes una carta contándole que te fascina lo que está haciendo y que querés colaborar en su misión, perfecto, escribí ese Súper, documento. Hay súper. búsquedas que los piden, no. Hay forms donde te dicen nombre, apellido, teléfono, mail, link de LinkedIn LinkedIn. y CV y espacio para la carta. Son espacios independientes, Wow. donde pones un PDF en cada uno. Así que sí, hay lugares que sí, hay lugares que no. Hay que estar familiarizado. Yo te confieso que tengo una carta mágica que cuenta un poco cuál ha sido mi carrera y mi desempeño en Argentina y en Estados Unidos, mis motivaciones personales y profesionales para venir a Francia y mis aspiraciones profesionales para el futuro, en 3 párrafos. Y el Está párrafo bueno. 4 y 5 se cambia según empresa, donde digo, me interesa esta empresa porque tal cosa, mis habilidades coinciden en tal otra, y si les interesa saber más sobre mi experiencia PIM, que creo que es lo que necesitan para este puesto, llámenme. Son 5 puntos. Y esa carta No, se va adaptando, se va sí, adaptando. yo te quería trabajar en turismo, venía trabajando en turismo, estaba, digamos, con ciudadanía y estamos haciendo toda la parte más de expatriación allá y me desafié a armarla con ella, pero yo no tenía ejercicio en armar cartas, o sea, o muy vintage de cuando estoy en la facu Sí. y digo, wow, y esto que decís de las 5 secciones es clarísimo y ojalá puedan apuntarlos porque me parece como que suma un montón, ¿no? Ujú, sí, sí, Genial. sí. Hay acá otra pregunta que dice, yo tengo un Varios CV para CVs y ir. cómo ponerlo en LinkedIn. Sí, Agarrar el más genérico y más bello, el de una página, y ese es el que hay que presentar. En realidad en LinkedIn yo no soy muy fan de poner el CV, pero he visto casos exitosos que lo han hecho, y así que si lo quieren y lo pueden hacer, adelante. Eh, Poner el más genérico, el que más se adapte. De todas formas, si vais a hacer una aplicación, es raro que alguien entre a nuestro perfil de LinkedIn para bajar nuestro CV. Nosotros ya se lo claro, mandamos antes. Así que agarrar como el más genérico y ver ahí cómo posicionarlo, digamos, ¿no? Pero sí. Tengo otra, dice LinkedIn es tiene el mismo alcance en Europa, España, Francia, como lo tiene acá en Argentina a la hora de buscar empleos. ¿Cómo se sí, destacan esos mercados? Me dedico a la industria ya y lo organizacional. sí, sí, funcionan igual. No sé si, sí, depende de cada uno. La verdad que mucha gente le da más o menos bolilla, pero sí, creo que es igual. Es diferente en Asia, ahí seguro que no. Pero Ujú. para lo que es Estados Unidos y Europa, yo encuentro mucha similitud con Argentina. Sí, 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 sí. Bien. Tengo otra pregunta, dice, siendo manager en Sudamérica, aspira a posiciones en Europa o en Estados Unidos, ¿qué posición debo tomar en la entrevista? Es decir, enfocarme en mis fortalezas, en interés, como desafiarme como manager en un contexto diferente, cómo Sí, encararla. tal cual. Por ahí contar, obviando que la experiencia de manager ya ha sido relevante y, o sea, asumiendo también que la industria es parecida, digamos, o sea, que si trabajé en Falabella, me quiero venir a Galerías Lafayette, que es lo mismo, pero acá en Francia, digamos, Ay, sí, qué lindo. por ahí si tu aspiración es hacer lo mismo que hacías antes, o sea, ya con una experiencia súper sólida de venir y trasladar, por ahí la motivación y la charla es como, me fascinaría hacer esto que hago, ya sé que lo hago bien, soy senior en este tema, pero quiero el desafío cultural de vivir en Europa, por ejemplo, o mudarme a España, porque sé que no tengo barrera idiomática, porque es como directo, entonces sí puedo tener esta posición de decir, soy senior en este tema, vengo de un mercado un poco más caótico, no agrandarnos, pero sí, ciertamente venimos de un mercado más Lo es. caótico que requiere otras destrezas, aportar todo ese bagaje y esas destrezas y decir, mi desafío ahora es más como aspiracional personal. Y Ujú. entonces ahí juntas lo personal y lo profesional. Es súper sensitivo el tema, pero se puede hacer, yo lo he hecho, creo que nadie se ha espantado, digamos. Así que creo que lo enfocaría ese lado. Me parece como misión súper linda y, o bien, adelante, adelante los valientes. Sí, sí, sí. Soy Ah, diseñador, product sorry, designer. Sí, perdón. última cosita, hay ciclos y momentos en cada lugar donde es conveniente o no buscar trabajo. Por ejemplo, agosto acá en Europa es el enero de Buenos Aires. No vengan en agosto a buscar trabajo. En agosto vengan a la playa, pero no a buscar trabajo. Sí en septiembre, sí en octubre, o la gente está volviendo al escritorio, está trabajando. Sería el equivalente a febrero o marzo de Argentina. Nuestro, Así claro. que eso. Soy diseñador product designer.
pero las búsquedas son siempre para UX UI. Tuve que volver a ponerme UX UI porque no recibí más propuestas de trabajo. ¿Qué debería hacer? No, sí, para mí esto también es terrible, esto no digan que lo dije, pero sí lo voy a decir. No, no está mal mentir un poquito en el currículum y atraer la atención utilizando palabras claves que son más exitosas que otras. Por ejemplo, si yo digo, bueno, soy business developer, en Francia no entienden. No entienden. Si yo digo en Estados Unidos soy business developer, bueno, sí, buenísimo, ya sé que sos, ya es una cosa, es un objeto, se entiende, se usa en el mercado, se usa en distintos lugares. Si sos UX, UI, pero quiero leer diseñador de producto. Mm, Bueno, quizás hay más demanda para UX, UI porque es una tarea un poco más cotidiana y que se reparte en proyectos más chiquitos. Y el diseñador de producto es de mucho más seniority, entonces Total. es un lugar donde en la pirámide hay menos espacio porque necesitas un diseñador de producto para 10 UX, UI. Ujú. Así que en ese caso, para mí, yo lo que haría, como siempre pensando estratégico a largo plazo y ahí como volaré, es al principio UX UI, trabajar en la base, agarrar el pico y la pala, que nosotros lo hacemos como argentinos, gracias a Dios, somos así, somos laburadores. Laburar mucho UX UI y después empezar a hacer carrera en alguna empresa donde veamos que hay prosperidad, digamos, que hay posibilidad de crecer y llegar a una posición de producto con mucha más solidez y legitimidad en ese lugar. Así Ujú. que sí, a veces cuando hay que hacer un salto de mercado, ya sea para moverse afuera o para trabajar para el exterior, hay que bajar un par de peldaños. Me ha pasado ya con 7 años de experiencia, título, 3 idiomas y toda historia, hacer un Skype con un mexicano que estaba viviendo en San Francisco, un tipo grande ya, un gran profesional, que me preguntó, ¿y vos qué estás estudiando? Aparte con la cara de nene que tengo, pensó que yo era un intern, que estaba haciendo una pasantía, digamos. Y yo Directo. venía a hacer consultoría a esta empresa para enseñarle una cosa a la empresa. O sea, me puso en una posición lejísimos de donde yo quería estar. Así que sí, cambiate a UX UI, no pasa nada, y busca un lugar donde puedas hacer carrera para llegar al diseño de producto, que es como el sueño. Hablaste recién y me lo anotaba ahí porque me parece también que no lo tocamos este tema y que está bueno también dejarlo ahí, que es la Sí, empatía de los nombres de los puestos que tenemos localmente o que creemos traducidos a inglés, que son los que a mi industria local aplican y todo el mundo entiende, como si pongo UVA, UTN, todo lo que hablamos, y sí, cuando salgo afuera, hacer ese check de puesto y hacer ese check de si yo quiero trabajar en España, si es el puesto de manager, se habla así o no, ¿viste? O sea, irme a la moda, entre comillas, o a la más match con el cómo se conoce mi perfil afuera. totalmente. Y para eso, mi recomendación es entrar al perfil de LinkedIn de la empresa y ver cuáles son las personas que trabajan en esa empresa, ¿no? Eh, y en base a lo que veo en sus perfiles y en base a lo que veo sobre los profesionales que ya están trabajando en esa empresa, adaptar mi currículum. Por ejemplo, si trabajo en desarrollo de negocios, a España, por ejemplo, si trabajo en Business Development, a España voy a ir como desarrollador de negocios, o como creador de negocios, o Total. líder de negociaciones, o sea, buscar palabras que ya veo que los profesionales usan para que esos profesionales, cuando lean mi currículum, lo entiendan, digamos. Ujú, Así que por eso también volvemos a un currículum para cada búsqueda. Si mando un CV ujú. para Estados Unidos, no es lo mismo para Francia. Estados Unidos y Suecia, que es un caso súper presente para mí, hablan inglés perfectamente y son lo mismo, digamos, pero por ahí en Suecia hay palabras que se usan o no, como dependiendo, va cambiando, sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, creo que respondimos todas las preguntas. Acá también Instagram me está avisando que nos queda un minuto porque esto tiene que Muy tener una bien, duración máxima de 1 hora, porque si no, perfecto. no queda en Instagram Live y todo como un tema. Así que de mi parte, Osvaldo, de nuevo agradecerte un montón la info. Creo que lo vimos de los dos lados, de tu experiencia más de reclutador y también de tu experiencia de entrevistado, que parece que me echar las dos misiones fue súper rico. Sacamos un montón de tips que esperamos también ir compartiéndolos a modo de post y demás para lo que sigue. Y esto Perfecto. queda grabado en Instagram Live, va a quedar después subido a YouTube también, a nuestro canal. Y súper, súper gracias, en serio. Buenísimo. Bueno, gracias. Preguntas y todo, somos súper accesibles y permeables. Y en la era de internet, tipo, no tengan miedo de preguntar. Así que Total. su pregunta no molesta. Buenísimo. Bueno, les agradezco a todos y seguramente el tema dé para mucho más, así que si en pos de su feedback que recibamos de hoy, si da para organizar otro o hacer más Zoom sobre determinadas cosas, súper también
bienvenidos, lo vamos a poder hacer. Así que agradecerles de nuevo, buen viernes y nos estamos Genial, hablando. gracias. Buen fin de Gracias, semana para todos. Chao, Chau, chao. chau.